Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día, miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Muy buenas tardes, noches a todos ustedes. Les saludamos desde la cabina de Monte María Radio y Televisión. Mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María, que te saluda en esta bonita tarde-noche, dependiendo de dónde nos escuchen, o por lo menos aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California. Ya es la hora de la noche, son 9 de la noche con 10 minutos. Saludándoles a todos ustedes, a nuestros hermanos que nos ven tanto en el interior como el exterior de la República Mexicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues yo saludo también a nuestros hermanos que nos ven en los diferentes medios de comunicación, por supuesto, a través de la señal de Monte María, sea por internet. Ahí tenemos a nuestros hermanos que nos están visitando en la página oficial www.montemaria.org. Por supuesto, también a nuestros hermanos a través de esta red social ya muy popular, esta red social de Facebook, en donde nos pueden encontrar como Monte María Radio y Televisión. Y por supuesto, sin olvidarnos de nuestros hermanos ahí en la radio, la 1470 AM. Muchísimas gracias ahí a todos nuestros radioescuchas por continuar con nosotros en esta su programación de Monte María. Y bueno, pues también, por supuesto, sin olvidarnos por ahí de una manera diferida, ya que este programa queda grabado para el canal de su servidor Fray Sergio MJM en YouTube, por supuesto que sí. Muy bien, pues nos vamos rápidamente con nuestro primer segmento, que es el Santoral del día de hoy. El Santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. San Gualberto. Lo más famoso de este santo es lo que le sucedió un Viernes Santo. Iba por un camino rodeado de varios militares amigos suyos y de pronto se encontró en un callejón sin salida al asesino de su hermano. Juan se dispuso a matarlo allí mismo, pero aquel hombre se arrodilló y poniendo los brazos en cruz le dijo: Juan, hoy es Viernes Santo. Por Cristo que murió por nosotros en la cruz, perdóname la vida. Al verlo así, se acordó de Cristo, se bajó del caballo y abrazó a su enemigo y le dijo: por amor a Cristo te perdono. Desde aquel día su vida cambió por completo. En premio de su buena acción, Jesús le concedió la vocación y dejando sus uniformes militares y sus armas, se fue a un convento de los monjes benedictinos. Había nacido en Florencia, Italia, de familia muy rica y único heredero, y su padre deseaba que ocupara altos puestos en el gobierno. Se opuso en un principio que tomara el hábito de religioso, pero viendo su decisión, accedió. Pronto salió de ese convento y fundó otro monasterio de benedictinos, proponiéndose vivir todo lo que San Benito había recomendado a sus monjes. El monasterio llegó a ser muy famoso y le llegaban vocaciones de todas partes. Fue fundando varios monasterios y así fue difundiendo las buenas costumbres. Después de haber logrado que muchísimas personas abandonaran sus vicios y se convirtieran, y gozando del enorme aprecio del sumo pontífice y de numerosos obispos, murió el 12 de julio del año 1073. Otros santos de hoy: Félix, Paulino, Fortunato, Marciana, Hilarión, Jasón. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso y vamos ahora con este
este siguiente momento, este siguiente segmento, que es poder compartirles a todos ustedes el Evangelio, pues que corresponde a este día, lunes, comenzando nuestra semana, por supuesto, pidiéndole a Dios que nos dé la oportunidad de poder hacer su voluntad en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana. Y que esta palabra pues hable a nuestra conciencia, hable a nuestro corazón. Vamos a ver pues qué es lo que nos dice el Evangelio que pertenece a este día de hoy, lunes 12 de julio. Dice lo siguiente: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que toma su cruz y me sigue, y no me sigue, y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá. Y el que pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado bien la parte final del Evangelio donde el Señor, donde ya el evangelista Mateo presenta que lo que les acaba de dar a sus apóstoles eran instrucciones. Eran instrucciones. ¿Y qué es una instrucción? Es una regla, un reglamento, un paso a seguir, ¿sí? A pie de letra, es decir, sin que vayamos a equivocarnos, sin que vayamos a no hacer lo que ahí nos dice, que hacemos normalmente los mexicanos cuando abrimos un aparato electrónico. Tiramos el manual donde vienen las instrucciones y empezamos a armar. Ya que vemos que se empieza a dificultar todo, entonces vamos al bote de la basura, traemos el manual y vemos las instrucciones. Así es el mexicano, normalmente, no digo que todos, pero la mayoría. No sé cómo sean mis hermanos en otras partes del mundo, pero espero no hagan lo mismo, ¿sí? A lo mejor sí, ya armaste 3, 4 iguales, posiblemente. Pero cuando tenemos un aparato nuevo que no sabemos cómo se elabora, cómo se construye, cómo se arma, por lo regular, pues se recomienda recurrir al instructivo o al manual. Esas son unas instrucciones y hay que seguirlas al pie de la letra. Es decir, cuando digo al pie de la letra me refiero a que hay que seguirlas tal cual como dice, tal cual lo dice. Y esto es algo interesante, como cada uno de nosotros hemos recibido en su debido momento las instrucciones por Jesucristo nuestro Señor. Las hemos recibido tal cual las han y las recibieron en su debido momento los apóstoles, ¿sí? Y esas instrucciones, mis hermanos, nos son dadas
desde el primer sacramento que recibimos, desde uno de los sacramentos que nosotros llamamos los famosos sacramentos de iniciación. ¿Cuál es el primer sacramento que recibimos? El bautismo. Ahí se nos ha heredado, se nos ha otorgado un conjunto de instrucciones que tenemos que seguir, y no por obligación, sino porque el Señor nos presenta antes que todo lo demás la libertad. Si tú quieres, ¿sí? Si tú quieres. Pero el si tú quieres no significa de que dejen de ser instrucciones. Es decir, si tú vas a tomar esa instrucción, si tú vas a hacer caso de esa instrucción, primero tienes que analizar, primero tienes que comprender que es una instrucción y por lo tanto hay que hacerlo. Porque si no lo haces, algo va a salir mal, algo va a salir mal. Entonces, esas instrucciones, dijimos, nos son dadas desde el principio. Y ahí viene precisamente un emprendimiento, un camino en curso que vamos a ir poco a poco desarrollándonos. Pero no me refiero al estadio físico, a mis diferentes etapas humanas. Eso ya lo sabemos por ende, que humanamente tenemos nuestro propio desarrollo humano. Desde la etapa prenatal, natal, niñez, adolescente, juventud, adulto, hasta la tercera edad, ¿sí? Esas son las etapas del desarrollo humano. Pero también existen las etapas para el alma, las etapas del perfil del lado espiritual, en donde se nos ha dado las instrucciones necesarias para poder desarrollarnos, para poder crecer, fortalecernos, alimentarnos, seguir vivos, ¿sí? Y que muchas de las ocasiones no hacemos caso, ¿sí? O que simplemente no retomamos y por eso nos volvemos débiles, insábidos, ignorantes. Imagínense a una madre de familia que acaba de tener a su pequeño niño o niña, ¿sí? A su recién nacido. Imagínense que le dé de comer basura o que le dé veneno, ¿sí? O que no la vista, o que que la vista con una ropa que no le queda, apretada. Pues esa niña se va a morir tarde que temprano, porque no está recibiendo lo adecuado de su formación humana. Ahora imagínate a un niño que te gusta 8 o 10 años, que simplemente se le ignore y no se le escuche, que no vamos muy lejos, ¿eh? Hay un problema muy radical en la actualidad acerca de esto, ¿sí? O que simplemente no se le eduque, no se le inscriba a la escuela, no se le vacune, por ejemplo. Sucedería algo totalmente grave. La salud, por supuesto, sería la principal afectada. Entonces, esto pasa en el lado y en el perfil espiritual. No recurrimos, no aceptamos o no hacemos caso a las instrucciones que debemos seguir en la etapa espiritual para alimentar, para fortalecer el alma, ¿sí? Y es que este es precisamente uno de los principales y primordiales problemas, que vuelvo a repetir, pudiérase llamar ignorancia, incongruencia, falta de conocimiento ¿sí? Falta de evangelización, no lo sé, pudiérase llamar algo de esto. Y es precisamente donde se va a presentar el desconocimiento, ¿sí? El desconocimiento de lo que tanto el lado espiritual me presenta, que es a un Dios creador y a un Hijo que ha entregado al mundo, al ser humano en específico, para que viviera. Debemos de conocer que este Dios creador se llama Dios Padre y que este Dios Hijo Salvador se llama Jesucristo. Y por Él yo tengo la vida y por Él yo puedo gozarme de la libertad incondicional. Una libertad que si bien por mi propia mano puedo terminar. Esta libertad me refiero
al estado de gracia, ¿sí? Cuando me confieso, cuando me absuelven de mis pecadotes, cuando permanezco en estado de gracia, cuando lucho contra el pecado y trato de permanecer en estado de gracia. Y obviamente no bastaría con eso, sino que aún todavía le recibimos en la Eucaristía, es decir, su propio cuerpo para alimentarnos, para fortalecernos, porque esta vida, mis hermanos, es muy difícil. Y ahora agrégale o súmale la cercanía del mismo Satanás, pues todavía un poco más complicada. Y hay que sobrevivir y hay que sobrellevar situaciones, por lo tanto, necesito de alimento, de fuerza, que me sustente, que me dé la oportunidad de seguir respondiendo a Dios, de tener todavía la fuerza, la fortaleza, de querer seguir caminando por esta senda, por este camino que el mismo Cristo ya me ha puesto como ejemplo. Entonces, es precisamente algo por el cual nosotros debemos conocer, porque si no, ¿qué? Si no conocemos las instrucciones y quién ha dado y quién ha hecho las instrucciones, seguramente yo terminaré rotundamente por no seguir las instrucciones, por no querer las instrucciones, por no aceptarlas y por simplemente hacer unas instrucciones a mi manera, a mi gusto, como me da a entender la vida, ¿sí? Y lo que el mundo me presenta. Yo pregunto, ¿qué instrucciones estarás siguiendo tú? ¿Estarás siguiendo las que mismo Cristo ha instituido, ha dejado, te ha obsequiado, te ha regalado desde ese primer sacramento que fue el bautismo? ¿O estás siguiendo las instrucciones como tú te das a entender, como a ti se te antojan o lo que el mundo presenta? Y vamos a ver de qué tratan estas instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Como bien comprenderemos, hemos escuchado ya por mucho tiempo en los diferentes evangelios que se nos presentan, que nos presentan los evangelistas, parte de las instrucciones maravillosas, vuelvo a repetir, que nos van a dar la fortaleza no tanto para el cuerpo, sino para el alma. Y hemos oído hablar de la viva voz y boca del mismo Jesucristo, sus propias instrucciones. Ama a tu hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y un sinfín de instrucciones, puedo seguirme aquí con un sinfín de instrucciones, ¿sí? Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y puedo mencionar las que están ahora en este evangelio, ¿no? El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Fíjense bien, papá y mamá, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y no me sigue, no es digno de mí. ¿Qué pasaría si yo desconozco estas instrucciones? Es más, ¿qué sucede ahorita que acabas de escuchar tan solo estas instrucciones? Estoy seguro que muchos pudieran caer en controversia. Estoy seguro que muchos dicen sí, pero es difícil. Por lo menos podemos aceptar esa realidad. Sí, es difícil. Porque imagínate, no te está pidiendo de que detestes, de que odies, de que repudies, de que saques de tu casa a tus hijos. No, te está pidiendo que el amor que le tienes a tus hijos, papá y mamá, o viceversa, hijos que le tienen ese amor a sus padres, no sea más que a Dios, no sea más. Que primero sea Dios y después los demás. Si quieres tú en un orden jerárquico, primero pon a Dios, después a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos y a todos los demás. Son instrucciones del Señor y son los que me van a dar la verdadera libertad, la vida, ¿sí? Incondicional, incondicional.
Pero, ¿por qué les digo que para algunos pudiera causar un poco de controversia o de confusión? Ah, caray, ¿cómo? Porque escuchemos lo que dice al principio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. Ah, caray, ¿cómo? Pues ¿que no él mismo se ha presentado como paz? ¿Que no él mismo entraba a saludar a nuevos pueblos que no conocía o a casas que no conocía de ciertas familias? ¿Y que no entraba a saludar de esta manera? La paz esté con ustedes. ¿Que no entraba a saludar así? ¿Que no él mismo ha suscitado la paz en nuestra conciencia, la paz en el mundo entero? ¿Que no es él mismo la paz? ¿Por qué dice que no va a traer la paz en esta tierra? Y luego dice, no he venido a traer la paz, sino la guerra. Ah, caray. ¿Cómo? ¿Por qué? Si en pasajes pasados, ¿sí? Si en otros pasajes de otros evangelios ha mencionado mucho que Él es la paz, que la paz reine, que la paz goce, que la paz tengamos todos. ¿Por qué? Por esto tan sencillo. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Porque tan simple y tan sencillamente que con las personas con las que tú te vas a rodear, con las que vas conociendo, con tu propia familia, pudiera ser que sean unas de las personas que desconocen de las instrucciones de Dios. Por eso, porque quizás tú que ya eres instruido, tú que ya fuiste bautizado y has recibido la fe y el Espíritu Santo, porque eso es lo que recibimos en lo que es el bautismo, el primer sacramento, o dentro del grupo que le llamamos sacramentos de iniciación, ¿qué recibimos en el bautismo? Se llaman virtudes teologales. Virtudes teologales. ¿Y qué son las virtudes teologales? Fe, esperanza, caridad. ¿Sí? Y también sabemos, por ende, que aparte de las virtudes teologales, recibimos al Espíritu de Dios y que también recibimos entonces ser hijos de Dios. Eso es lo que recibimos en el bautismo. Eso es lo que tú has recibido de unas instrucciones que te ordenan, que te mandan, que te ponen en pie de un camino de desarrollo, pero no humano, sino espiritual. Un desarrollo que vamos a ir aprendiendo a retomar para crecer y hacer crecer a otros. Por eso, en la medida en que tú vayas avanzando en este peregrinar que es muy largo, encontrarás ciertas personas, incluyendo tus familiares, que quizás desconozcan de estas instrucciones. Y tu misión será que ellos conozcan de estas instrucciones. Lamentablemente, para algunos, les va a ser muy exagerado, muy fuera de serie, muy loco, y no las tomarán. Y no solo eso, sino que a ti te tomarán como un enemigo. Y es precisamente lo que nos dice nuestro mismo Señor Jesucristo, y que les repite a sus discípulos, a sus apóstoles. Dice, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre. ¿Qué sucede hoy con los nuevos, con los hijos de las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué sucede hoy a esta generación de cristal que le llaman? Que de todos se quejan, que por qué les dicen, que para qué les ordenan, ¿no? Los hijos que se quejan de sus padres, ¿qué te metes en mi vida? Si esta es mi vida, tú y tu Dios, vete a otro lado, déjame en paz. ¿No ha venido a traer guerra entre ustedes? ¿Por qué? Porque tú sí eres conocedor de las instrucciones, porque tú sí tienes a Dios en tu corazón y no te quieren ver junto a Dios. Por eso es que muchas de las veces, pues quizás podríamos ocasionar guerra y no paz. Porque es la consecuencia de que tú sigues a un Dios creador que nos entrega la libertad para seguirlo, pero que ni el mundo, ni siquiera las personas más dóciles, ¿no?,
al sentimentalismo pueden captar. Porque esto no se capta con la cabeza. Porque esto no se capta con el sentimentalismo. Se capta con una docilidad en el espíritu. Para poder comprender que Dios no te obliga a que lo sigas. Que las instrucciones se dan pero por medio de una libertad si las quieres tomar. No que las tomes a fuerza. Dios no te obliga a que lo ames, sino te invita. Y esto, mis hermanos, a esto Dios nos ha enviado. A poder invitar a los demás a que puedan seguir esas instrucciones. ¿Para qué? Para que se alimenten verdaderamente. Para que se fortalezcan verdaderamente. Y no salgan como ciertos adultos deformes en el alma. ¿Sí? ¿Cómo son los adultos deformes en el alma? Que se quejan, que lloran de todo, que no pueden ya con su vida y que nada más recurren a Dios para que les sane, para que les cumpla lo que ellos quieran. Que recurren a Dios nada más para que les solucione problemas. Dios no está nada más para eso. Dios no ha dado instrucciones para que tengas prontas soluciones. Dios ha dado instrucciones para que tengas vida eterna y que sepas que estas instrucciones son para un desarrollo pleno y espiritual, no humano. Mis hermanos, el mismo Cristo tuvo que enfrentarse y tuvo que ser punto de discordia, de división, y no porque Él la generara, sino porque los demás no aceptaban las instrucciones, no aceptaban lo que Él hablaba, no aceptaron la invitación. Y les puedo decir que el mismo Jesucristo, una vez ya resucitado, hubo un pueblo, una parte del pueblo que llegó a la conversión. Pero tomemos en cuenta que una vez resucitado el mismo Cristo nuestro Señor, hubo también una parte del pueblo que no llegó a la conversión, que no quiso seguirlo, porque el mismo Jesucristo entregaba una libertad. Hoy en día también se presenta la misma circunstancia. A través de una libertad es de que Dios se manifiesta y presenta al hombre las instrucciones y le dice cómo debe de vivir, cómo debe de actuar, qué debe de hacer. Pero si el hombre no quiere, mi hermano, si el hombre, el ser humano no quiere, no lo sigue y listo. Puede seguir su camino, pero sabemos a dónde podemos llegar si no seguimos el camino de Cristo. Algo sí te aseguro, la vida eterna no llega. Únicamente el que toma su cruz, el que lo sigue, el que acepta las instrucciones de Dios, es el que llega a la vida eterna. El que hace la voluntad de Dios es el que llega a la vida eterna. El que se pone a disposición de los demás y no para que lo sirvan, sino para que pueda servir a los demás, es el que llega a la vida eterna. El que no ve nada más los errores de los demás para juzgar, sino perdona y aplica la misericordia de Dios, es el que llega a la vida eterna. El que se confiesa y asiste a misa, comulga, se fortalece con el cuerpo de Cristo, es el que llega a la vida eterna. El que se arrepiente al último momento y pide perdón a Dios, es el que llega a la vida eterna. El que ama y aprovecha el tiempo para amar, es el que llega a la vida eterna. Cristo es el camino, Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no va a ser por Él. Así es que, mis hermanos, estas instrucciones quizás sean para incomodar a aquel que ya está muy a gusto con las instrucciones del mundo, que te dicen,
ama a tu hijo y protégelo de todo y ámalo bien y nada más. Él es tu Dios, tu hijo, y que a lo mejor te llama la atención o te gana la sensación o la naturaleza de padre o madre, y ahí estás solucionándole los problemas al hijo y lo tienes bien sobreprotegido y no lo dejas crecer en la madurez y no lo ayudas realmente a que viva la vida y se enfrente a una vida que es muy dura y pienses nada más que vas a estar siempre para él. Felicidades ahí, porque estás echándolo a perder. Amar más a los hijos que a Dios no están dentro de las instrucciones de Dios, porque los podemos echar a perder. Amar a Dios en primer momento, eso sí es realmente seguir las instrucciones de Dios y no solo ganar la salvación para mi alma, sino las almas que Dios nos ha encomendado. Así es que mucho cuidado, porque quizás si ya aceptaste las instrucciones de Dios, quizás llegues a incomodar hasta dentro de tu propia familia. Si has aceptado la voluntad de Dios Padre, pudieras ser una parte incómoda de la vida de los demás, porque quizás los demás ya estén muy acostumbrados a las instrucciones del mundo. Prepárate, porque Dios te ha enviado con un objetivo, con un sentido: salvar almas, no ganar pleitos, no ganar discusiones, sino ganar almas para Él. ¿A través de qué? De sus propias instrucciones: servicio, caridad, amor, misericordia, paz, justicia. Recuerda que Dios camina contigo y nunca te deja solo, siempre está a tu lado. En la circunstancia que te encuentres, Dios te acompaña siempre. Vámonos rápidamente a un pequeño corte musical y regresamos. Les recuerdo que Dios es amor y les ama. Cuando débil estoy y mis fuerzas se acaban y el temor se apodera de mí, solo me acerco a ti, levanto la mirada y te veo en la cruz diciéndome: te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. Siendo rey entre reyes, has querido entregarte. Siendo Dios, abrazaste el dolor. No me dejes caer, quiero estar a tu lado y volver a escuchar tu dulce voz. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor. Oh, oh, oh.
Muy bien, bueno, pues estamos de regreso. Bellísimo este canto que hemos escuchado. Y bueno, pues ya, como bien lo decía hace unos momentos, acerca de lo que fue el evangelio de este día, también podríamos hacernos la pregunta, ¿no? De qué instrucciones podríamos dejar a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. ¿Has luchado, has trabajado por presentar y demostrar las instrucciones de Dios a tus hijos? ¿Les has hablado de las instrucciones de Dios o les hemos hablado nada más de las instrucciones del mundo, ¿no? El mundo, recuerda, que nos presenta muchas cosas y podría, perdón la expresión, pero podría tragarse a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no conocen las verdaderas instrucciones de la verdadera vida, que es la espiritual, y pudieran morir espiritualmente y no estar preparados. Por eso yo siempre aconsejo y recomiendo a los padres de familia, que yo sé que duele, ¿no? Al principio dejarlos de que enfrenten sus propios problemas. Yo sé que duele porque no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de criaturas, de seres humanos, y más si son tus hijos, duele más que batallen, que veas que les está yendo muy mal en la vida. Pero, y claro, estoy hablando todavía de los jóvenes que todavía están en formación, ¿eh? Hablo de los jóvenes que no se han casado, ¿no? Ya de los que se han casado, ese es otro tema, todavía no hablo de ese, pero hablando específicamente de los que no se han casado, de los que todavía viven en casa, claro, ahí vuelvo a repetir, duele demasiado cuando dejas al hijo para que responda a sus problemas, que es lo más sano, ¿no? Para su formación, pero a veces intervenimos mucho. ¿Por qué? Porque nos duele verlos sufrir, nos duele verlos batallar y tú dices, pues si yo estoy, entonces ¿para qué estoy? Le voy a ayudar. Claro, le puedes ayudar, pero a una cierta medida. No se te ocurra solucionarle los problemas. Ayúdale, pero hasta cierta medida. ¿Cómo le puedes ayudar? Simplemente dale un consejo. Yo le haría así. A ver, tú fíjate qué puedes hacer, ¿no? Y problemas, a veces hablo de problemas en general, problemas personales, problemas con la novia, problemas en su proyecto de vida, problemas, no lo sé, de falta de creencia en Dios, no lo sé, diferentes problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos aprenden a solucionar los problemas que ellos mismos han causado, ¿qué es lo que van a aprender? A crecer, a saber defenderse en esta vida. Primordialmente, más que este aspecto humano y este aspecto de vida terrena, sobre todo en la vida espiritual. Van a aprender muchísimo, a crecer en la fe, ¿sí? Y yo sé que ahorita a lo mejor pudieras pasar por lágrimas y llantos de ver el sufrimiento que le puede causar a tu hijo. Pero yo siempre he dicho, es mejor ahorita y no en un futuro ver a tus hijos. Es decir, es mejor ahorita pasar por llanto, pasar por lágrimas, por algo que ahorita está tratando de responder, que llorar más adelante, porque toda la vida le solucionaste problemas, que llorar más adelante y que le está pasando peor, porque no sepa responder ante la vida, o porque ya lo metieron a la cárcel, o porque ya se murió. Fíjense lo que les voy a comentar ahora que estoy hablando de padres de familia e hijos. No sé, yo creo que se han de acordar los que escucharon hace unos momentos la misa de las 7 de la tarde, aquí en el horario de Tijuana, aquí en Montemaría, con Padre Jesús. Él comentaba, él ponía el ejemplo de un hecho real, de una nota real que no sé si, creo que me la comentó, que fue el día de ayer, no recuerdo exactamente, pero es una nota real, esto es verídico. Ya saben que allá en la Ciudad de México a cada rato asaltan, bueno, aquí también, pero allá se da mucho que asaltan dentro de los taxis, dentro de los transportes, ¿no? Y a mí me llamó la atención mucho, dije, mira nada más, qué buena madre de familia. Pero no es fácil, claro. ¿A qué me refiero? Dice que decía la nota que uno de los que asaltaban a los taxis, a los transportes, era un joven y que se metió a asaltar un taxi.
y que se levantó una señora que iba como pasajera, agarró al joven, al muchacho, y lo sacó. Y todos los pasajeros se quedaron sorprendidos porque dices, ¿cómo una señora va a sacar un asaltante? ¿Se atreve a sacar un asaltante? ¡Qué miedo! Porque pues un asaltante cualquiera agarra y, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Pues arremete contra la persona, pero dice que el asaltante no hizo nada, la señora lo agarró así y lo sacó. La señora se bajó con ese joven que iba a robar. ¿Quién creen que era el joven? Era su propio hijo. Y no solo lo sacó del taxi, del transporte donde iba a asaltar, sino que lo entregó a la policía. ¡Guau! ¡Qué duro! ¡Qué difícil! Y muchos de esta vida, de este mundo que dicen, ¡ay, qué mala mamá es! ¿Por qué lo entregó a la policía? Esto es lo que dice el mundo de hoy. Esto es lo que diría cualquier persona del mundo. ¿Qué mamá tan más mala? ¿Qué madre de familia tan más mala? ¿Por qué entregó a su hijo a la policía? Pero no, la realidad es otra. Yo digo, qué buena madre de familia es, que quiere educar todavía a su hijo y que le enseña el verdadero camino. Yo sé, madre o padre de familia, que te puede costar muchísimo dejarlo a la deriva, por así decirlo, entre comillas, de que responda por sus propias consecuencias, por sus propios problemas, ¿no? Pero imagínate qué bendición será cuando tu hijo o tu hija aprenda verdaderamente que en esta vida es precisamente caminar bajo el único sendero que nos lleva a la verdadera vida, que es la eterna. Y este sendero es el mismo Cristo. Y vuelvo a repetir, no es nada fácil, es muy difícil. Pero qué bello es cuando, a pesar de mucho sufrimiento, de mucho que se sobrepase, alcancen a comprender, alcancen a llegar a la conversión y que después no sea muy tarde, ¿no? Que después no sea muy tarde. Así es que, mis hermanos, ahorita no lo digo, ay, es bien fácil, aquí yo detrás del microfonito diciéndote lo que tienes que hacer, bien fácil. No, es muy difícil. Quizás yo no tengo el don del padre de familia, pero sí tengo a cargo a muchos hijos espirituales que Dios me ha encomendado, ¿sí? Y ay de mí si no respondo por ellos. Así es que difícil es no estar en esta coherencia, que yo lo esté diciendo y no lo haga. También en su debido momento tengo que enseñar, saber enseñar. Y ay de mí si no enseño, Y ay de mí si no catequizo. Y ay de mí si no evangelizo. Porque entonces sí me enfrentaré con la justicia que es Dios Padre, ¿sí? Así es que ojalá que ustedes, mis padres de familia, puedan entregar a sus hijos limpiamente. Aquí está, Señor, ¿sí? Lo que me encomendaste. Qué bellísimo sería. Están en mis oraciones, padres de familia, No están solos. Dios está con ustedes. Ponemos las intenciones de Ana Sandoval, también de Rosy Campa. Ponemos también de... vamos a ver quién más tenemos. Luis Armando Olea. También ponemos las intenciones de Catalina Cel, Estela Parra. También por María Ramos. Tenemos también, nos saluda desde Texas. Gracias, mi querida María Ramos. Dios te bendiga. Por allá en Canadá, Carmela Ramírez, Surina Morales, saludos, Dios te bendiga. Estela Parra, de nueva cuenta. Tenemos por aquí a María Herrera, Carmela Ramírez, de nueva cuenta. Brit Angie, también para Enelida Espinosa y de nueva cuenta María Herrera. Dios me los bendiga. Están en mis oraciones, no se les olvide. Tenemos por aquí, déjenme ver, a la señora Ofelia Estrada de Chulavista que pide por Ismael Tobar. Claro que sí, pedimos por cada uno de ellos. Y ya para cerrar nada más, que de verdad a mí me impacta siempre cuando leo este evangelio porque
como les menciono, pareciera que va en una controversia el mismo Cristo, ¿no? Porque a mí me llama la atención cómo durante muchos y repetidos evangelios menciona que Él es la paz, que trae la paz, que saluda con la paz, y ahora que nos diga cómo que no trae la paz, cómo que en vez de la paz trae la guerra. Pues es que es cierto, yo les puedo compartir algo muy personal dentro de mi, no familia, sino familiares. ¿Quién es la familia? Papá, mamá e hijos. Mi familia, papá, mamá, hermanas, ellos no, sino mis familiares, tíos, abuelos, sobrinos. Lamentablemente, yo he causado de alguna otra manera, pues cierta, ¿qué se le podría llamar? Incomodidad, ¿no? Ahí hay el padrecito, ¿no? Hay los de la iglesia para allá, ¿no? Causamos cierta incomodidad los que estamos en el camino del Señor. No me refiero a los consagrados, me refiero a todos nosotros como bautizados, ¿no? Ustedes mismos que han adquirido una misión, que están ahí luchando y van a misa y todo. Vamos a hacer incomodidad para otros porque seguimos unas instrucciones distintas a las que el mundo presenta, ¿sí? Y por ahí me los van a cuestionar mucho, pero ahí es donde ustedes van a dar ese fruto, a través de su testimonio de vida. Y también esta parte donde nos menciona, el que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí. Esto es sencillo, el poder comprender que este momento que Dios me ha permitido, que es el de caminar en esta vida terrena, es para demostrar de una manera generosa. Acuérdense de esta palabrita, de una manera generosa, para demostrar de una manera generosa el amor de Dios, la presencia de Dios en ustedes. De medida que en tu vocación, sea el matrimonio, sea la soltería, o como yo, la vida consagrada, podamos demostrar generosamente el amor y la presencia de Dios. Porque ese es el sentido de la vocación. ¿Qué significa vocación? Significa llamado. Dios te ha llamado. ¿Qué vocaciones hay? Número 1, la vocación universal. ¿Cuál es la vocación universal? La vida eterna. Abajo de esta hay 3 en esta vida terrena, que son matrimonio, soltería y vida consagrada. Si tú has respondido en una de esas, significa que estás encauzado a la primera vocación universal, que es la vida eterna. Y si tú estás encauzado a ella, estás llamado a responder generosamente, es decir, que no te veas nada más a ti mismo, sino que te veas a los demás. Lo que hacíamos en secundaria, de niños entre amigos. ¿Me convidas? Por ahí decíamos un lenguaje muy coloquial, ¿no? Cuando éramos niños, no sé si ustedes lo utilizaban. ¿Me convidas? ¿Me compartes? Y a veces éramos muy egoístas y no, se los va a acabar, no te doy nada. Ahora Dios te pide, comparte con los demás. Tu testimonio, tus caídas, tus fallas, tus levantadas, tus confesiones, bueno, no tus confesiones, sino tus momentos donde restauras tu vida, ¿sí? Tus momentos de fortaleza, tus momentos donde al Señor le respondes que sí todos los días, ¿sí? Y poder comprender que a esto precisamente Dios nos ha llamado, a responder generosamente. ¿Con qué sentido? Ganar las almas, ganar las almas. Pues que Dios te fortalezca en este caminar y que el Espíritu Santo te ilumine el corazón y tu pensamiento para que a través de una buena conciencia puedas responder a Dios, a esta santa y divina voluntad, tomando en cuenta las instrucciones de Dios, y que en medio de las instrucciones del mundo puedas tú evangelizar y catequizar. Me despido ahora sí de todos ustedes con esta frase que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre compartimos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Montemaría Radio y Televisión.
Amigos en favor de la familia.